I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Muy buenas noches, aquí estamos en Sexistencias nuevamente. Mis compañeros Caridad Dielá, David Barrios Martínez y aquí estoy yo, Maru Sánchez de Lara, recibiéndolos en esta primavera. Que como pueden ver, nosotros venimos, miren, hasta combinados, nos salió de pura casualidad, en rosas, lilas, ya saben, esta ciudad que está llena de jacarandas maravillosas, la Ciudad de México, y que nos da estos tonos tan felices de la primavera. Y si quieren, empezamos platicando un poquito sobre esta cuestión primaveral. Sensacional. Bueno, pues en esta inicio, digámoslo así, de la primavera, es muy común que a las sexólogas, los sexólogos, las educadoras sexuales nos pregunten si es verdad o no que se incrementa el deseo sexual y los mecanismos de atracción física y emocional entre personas. Y la respuesta es que sí. Está ampliamente documentado tanto en estudios de ciencia fáctica como en las observaciones que hacemos las y los sexólogos. Efectivamente, en esta temporada de luz, de solecito, de jacarandas, del florecimiento literal de múltiples especies de plantas, hay un incremento de la libido, un incremento del deseo. Cuando nos preguntamos, bueno, ¿ya qué se debe? Hay una parte que es eminentemente hormonal, pero hay otra parte que es eminentemente psicosocial. En la parte hormonal se ha visto que la luz, el incremento en la producción de vitamina D van a fomentar que se incrementen los andrógenos. ¿Qué es eso de los andrógenos? Bueno, principalmente la famosa testosterona, que en mujeres y en hombres es el principal agente promotor del deseo. Aparte de que otras sustancias como serotonina, oxitocina, feniletilamina, incluso endorfinas, se exacerban en su producción y esto es el motor energético para que andemos más cachondos, más calientes, más ganosos, más deseosas, ¿no? En esta temporada. Esa sería la parte hormonal vinculada con la luz, la vitamina D y el calorcito primaveral. Pero hay otros elementos que yo más bien los clasifico como de tipo psicosocial. ¿Como cuáles? Bueno, solemos en esta temporada vestirnos diferente. Hombres y mujeres solemos mostrar más piel, es común el uso de las bermudas, de la ropa ligera, de los colores llamativos, y hay una presencia de ánimo que se presta mucho a los procesos de cortejo y seducción. Tiene que ver con las hormonas, sí y no, como dijo el gran sabio Confucio. Hay una parte neuroquímica sin duda, pero también hay otra parte motivacional. Nos ponemos chidos, nos ponemos contentas, nos ponemos con otra presencia de ánimo y nuestras ganas de seducir, de cortejar, de tener encuentros eróticos indudablemente se ven incrementadas. Entonces, ¿cuáles serían los factores, digamos, positivos en el sentido de promover mayor deseo y seducción? Los niveles hormonales, el sol, la luminosidad, la vitamina D, algunas sustancias químicas y una disposición de ánimo muy animada por la temperatura, no nada más me refiero a la ambiental, sino a la corporal, a las pieles, a las vestimentas, al irse a la playa y en general a tener una época que se considera mucho más propicia para tener encuentros eróticos. Entonces la respuesta es sí, y este es uno de los famosos mitos verdaderos, porque también hay mitos falaces. Entonces sí es cierto que la primavera promueve más acercamiento, más deseo y más ganas de tener encuentros eróticos y enamoramientos. Y que además en la lógica actual, que se nos junta la primavera el 20 de marzo con las vacaciones que ya vienen, ¿no? De Semana Santa. De Semana Santa. Vamos a tener días libres para ir a tomar más sol, más piel, más todo. ¿Qué te parece la Semana Santa para explayar nuestro ánimo primaveral? Bueno, como dirían oficialmente, son las vacaciones de verano, ¿verdad? Por la situación de que no todos somos católicos o cristianos, entonces se hablaba de las vacaciones de verano. Esas vacaciones de verano coincide justamente con la Semana Santa y la Semana de Pascua. Eso me parece muy, muy interesante. Y también me parece algo muy interesante, David, lo que comentas
comentabas, es que ahorita acabo de recordar unas estadísticas donde decía que la mayor cantidad de matrimonios que se dan en el año es en mayo. ¿Esto es verdad? Bueno, la mayor parte de los cortejos se dan en los primeros 5 meses del año. Ajá. Por eso, alrededor de 8 o 9 meses después, suele haber partos y cesáreas, ¿no? Consecuencias. Como consecuencia de ello. Ajá. Pero sí es cierto, primavera, verano son etapas de cortejo. Sí. Y yo le sigo aplicando el adjetivo de santa a todo este periodo, porque es bien sabido que uno que otro santo y santa del panteón católico, digámoslo así, eran, como diría mi abuelita, bastante cogeloncitos y cogeloncitas. Entonces, digamos, se santificaban de esa manera. Espero no decir nada que les haga persinarse. Pero digo, a mí no, me parece maravilloso. Me parece maravilloso enterarme. Porque pues le da sentido, ¿no? A la carnalidad, a la corporeidad y a la expresión del humano que hay detrás de todos estos santos. Es que fíjate que aquí hay algo bien curioso. Poniéndonos justamente en los principios de la religión católica y cristiana en general, estamos hablando de que 40 días antes de la Semana Santa fue lo que se conoce en los católicos el miércoles de ceniza, donde empieza la cuaresma. Ese miércoles es cuando empiezan los carnavales de Veracruz, el carnaval de Río de Janeiro, el carnaval de... Perdón, para mi ignorancia, ¿es 40 días antes? Antes de la Semana Santa. Ok. Es el miércoles de ceniza. Es el miércoles de ceniza. Miércoles, jueves y viernes son la fecha de carnavales. En el planeta, de los que hacen carnavales, que son en Veracruz, el de Mazatlán, el de Brasil, se hacen los carnavales, donde antes de empezar la cuaresma, se hace estos rituales de carnaval, de locura, de justamente de abrirse a todo lo carnal, para que después empiecen los momentos de recato, donde nos vamos aproximando a la Semana Santa. Entonces se dan, por ejemplo, que los viernes se llaman viernes de cuaresma, porque los viernes no se puede comer carne. Carne, me refiero a carne de res, carne de pollo. Entonces tradicionalmente se supone que solamente se puede comer pescado. Y por supuesto hay una limitación en el apetito carnal, como dirían en la Edad Media, en el apetito carnal, donde están prohibidos tener relaciones sexuales los viernes de esos 40 días. Y más aún en los 3 días más importantes de la Semana Santa, que es jueves, viernes, sábado, no se puede tener relaciones sexuales. Viernes, sábado, jueves, viernes y sábado, que es Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Gloria. Entonces, sobre todo el Viernes Santo, porque es cuando, de acuerdo a la teología católica, es cuando se da la muerte de Jesucristo. Y luego el domingo sí, porque el domingo es un día de alegría, de mucha felicidad, porque viene el domingo de resurrección, que es cuando resucita Jesús de entre los muertos. 2 planteamientos, Cari, siguiendo la línea tan interesante que estás planteando. ¿La feligresía católica hará caso de estas restricciones, de no tener ayuntamiento carnal, como se dice eufemísticamente? Pues mira, desde la época colonial hasta muy entrado el siglo XX, para los católicos estaba prohibido tener relaciones sexuales todos los viernes del año. Todos los viernes del año. Y paulatinamente, después de la Revolución Mexicana, esas ideas se empezaron a diluir, porque entra un gobierno, digamos, liberal, menos rígido, menos conservador, como era en la época del Porfiriato, y entonces todo esto empieza a diluirse. Y la costumbre actual, precisamente por la premura, por la vida tan agitada que llevamos, y sobre todo por el tema de la economía, pues el pensar en los viernes de cuaresma, por ejemplo, de que está prohibido comer carne, ya prácticamente ha pasado solamente a las generaciones más
antiguas, ¿no? Las generaciones de nuestros. Pero se vuelve como una manera simbólica de no como carne, pero ya puedo tener sexo. No, O son no, las no dos puedo cosas. comer carne tampoco. No, Y el recogimiento, entonces. son las dos cosas. Se Es procede al mismo, ¿no? Es decir, son las dos Diría yo. cosas. Yo creo que las dos cosas se han relajado, Son ¿no? las dos cosas, tanto no comer carne los viernes Ajá. como no tener relaciones sexuales los viernes. Pero se ha Semana relajado esa disciplina. Santa. Eso por supuesto. Yo creo que sí. Y luego a esto le aunamos que hay un periodo vacacional, por eso yo hacía la observación que oficialmente se conocen como vacaciones de verano. De primavera. Bueno, Las de verano Se- son junio, julio, ¿no? No. Estas 2 No, semanitas. las No. vacaciones No. oficialmente se conoce popularmente sí. como vacaciones de verano, Ah, Sí. aunque no sea necesariamente verano, Ajá. porque estamos hablando de que ahorita en este año 2026 la Semana Santa empieza, es la primera semana de abril Sí. y la siguiente es la de Pascua, la segunda Sí. semana es la de Pascua. Ajá. Entonces en este sentido la gente pues ya no comemos pescado únicamente los viernes, ya comemos otros productos pues o no comemos carne ni pescado, ¿no? Depende de la economía familiar. Y por otro lado también está el tema de las relaciones sexuales. Precisamente como en estos periodos se dan vacaciones, entonces la gente va a la playa a disfrutar, a gozar. Entonces todo esto de la Semana Santa pues queda en rituales católicos que no se hacen. Ahora, en las colonias más tradicionales de muchas ciudades se hacen, por ejemplo, los viernes, se hace el Viernes Santo, es muy, muy importante porque se hacen las famosas, ¿cómo se llama? Las peregrinaciones. Sí, como del Viernes del Silencio y estas procesiones. Sí, las procesiones, gracias por la palabra, Ajá. no me acuerdo. Las procesiones se han vuelto ya como una especie de folclore turístico. Por ejemplo, tenemos la representación de Iztapalapa, del Cristo de Iztapalapa, tenemos la procesión en Guanajuato, tenemos la procesión en muchas ciudades de Centroamérica. Yo recuerdo haber visto, por ejemplo, la procesión en Guatemala, que es muy impresionante. Entonces, esto ya se mezcla con la forma en cómo vivimos, como una especie de manifestación del folclore para turistas. Pero, por ejemplo, en Iztapalapa es algo muy, muy tradicional de la Ciudad de México. Sí. ese Yo viernes. quisiera hablar desde mi franco desconocimiento, porque yo tuve, y lo quiero decir como lo pienso, la buena fortuna de no recibir una educación religiosa. No la recibí. Y entonces para mí Ahora la me explico diferencia, fíjate, mi libertad, mi posibilidad, mi capacidad. Yo no nací peleada con el placer, o sea, no había pecado. Pero entonces, la diferencia entre recato, reataco y retaco, ¿no? O sea, Se ha diluido. al contrario, creo que ha sido una evolución del recato que se requería para estos días, puede pasar a reataco y recato. Digamos que son compatibles, Claro. ¿no? Para mí el recogimiento tiene otras acepciones y tengo una... Pero siempre muy espirituales, ¿no? Por supuesto. Porque te transportas a otros mundos de belleza insospechada. Fíjate que ahorita tenemos una compañera que está haciendo una investigación sobre la experiencia subjetiva del orgasmo femenino. Ajá. Y justo parte del planteamiento es cómo me transporto a otros lugares, cómo me traslado a otros lugares, cómo se vuelve... El orgasmo no es una meta, ¿no? El orgasmo es un camino, es un viaje, es una posibilidad de explorar. Pero aquí tengo una duda con relación a lo que planteabas al principio de lo de las fechas. Porque está la primavera, que nos trae calorcito, y entonces los cambios y la testosterona y todo esto, pero el carnaval ya se lo sumaron en febrero, que ni hacía tanto calor. ¿Cómo se compagina esta cosa de la fiesta de la carne? Entonces, y cuando ya viene la oportunidad, ahora nos tenemos que flagelar y que no se vale. Bueno, lo que pasa es que los festivales de carnestolendas Ajá. son como el acto ritual de echar desmadre y echar despadre con entera libertad y sin culpa, ¿no? Ajá. Y por ende las permisividades que se dan independientemente del sol y de las hormonas y de la temperatura, pues privilegiar un ambiente propicio para los intercambios, así sea de caricias, así sea de fluidos, así sea de
otros líquidos, ¿no? Me parece que es algo que en el mundo de rituales que tenemos los seres humanos, me parece que es algo incluso necesario, deseable, para poder de alguna manera sacar adelante energías que si las reprimimos podrían hacer un cortocircuito fatal, ¿no? Ahí tengo otra duda, porque yo no sé por qué tengo la creencia de que estos carnavales tenían que ver como con el momento en que todo empezaba a germinar de nuevo. No está floreciendo, pero empieza a germinar. Sí, ¿no? sí. Y de ahí viene ya como permiso Sí. de vamos a darle espacio a la vida porque ya pasa el invierno, se va a acercar, ¿no? La primavera, que es cuando ya empezará a florecer. Así es. Y además una actividad consensuada, lícita, con gran permisividad social y cultural, sin que realmente nadie hiciera escándalo dentro del escándalo, ¿no? Claro. La transgresión de una norma sería fuera de estos carnavales. Yo quisiera aprovechar, porque está muy ligado el tema, antes de que se me vaya a olvidar, aprovechando la gran experiencia en aspectos religiosos de Cari, reflexionar en el hecho de que el celibato eclesiástico no es un fenómeno desde siempre. No. Me gustaría preguntarte, Cari, ¿en qué concilio vaticano y desde cuándo más o menos se instauró el celibato sacerdotal? Porque hay otras confesiones religiosas que sí efectúan el acto de follar, pero no así se supone en la clerecía católica. Claro, oye, el acto de follar, pero además en un contexto específico, ¿no? Si hay que casarse, si hay que hacer familias, si hay que... todas estas cosas, pero aquí de plano dijeron naranjas. ¿Quién, cuándo y por qué? Vámonos al principio de los tiempos. No, vamos al concilio. Vamos al concilio. Si nos vamos al principio de los tiempos. Bueno, debo decir que yo en mi infancia y adolescencia sí tuve una educación católica. Yo nací en una familia muy católica. Conozco la teología católica, pero no por eso dejo de ver que hay otra parte de la moneda, ¿no? Esa es una cara de la moneda, hay que ver el otro. ¿Fuiste a una escuela religiosa de niña? Religiosa de niña, okay. Sí. Hasta la secundaria y la normal. Claro, pues que entonces ese es un muy buen momento para todo el aprendizaje, estos rituales, ¿no? A esa edad se los aprende uno, se los aprende. Y entonces, el antes y el después. ¿Cuándo y por qué? Mira, lo que se conoce como la iglesia primitiva, la iglesia original, digamos, la iglesia fue establecida por Jesucristo con sus 12 apóstoles. Entonces, estos 12 apóstoles a uno lo nombró el pilar de la iglesia. La iglesia es la iglesia establecida en Pedro. Se le dijo, Pedro, tú eres la piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora, la iglesia no se entendía como un edificio construido. Era la iglesia. No era un edificio. No era un edificio. Era traducido como los teólogos lo han interpretado, se conocía como el cuerpo místico de Cristo. Es decir, todos somos cristianos, todos pertenecemos a Cristo, todos seguimos su palabra, su mensaje. Y así era la iglesia primitiva, la primera iglesia que salió después de que los apóstoles fueron a predicar la palabra y escribieron los evangelios y fueron a predicar la palabra a todos los pueblos que no eran judíos, a todos los que llamaban gentiles. Dentro de ellos está, por ejemplo, Pablo, que se llamaba Saulo y era un soldado romano que perseguía a los judíos, a los primeros cristianos, y luego él se convirtió por un milagro que le pasó, y entonces cambió su nombre de Saulo a Pablo, y entonces empezó a predicar a los gentiles. Entonces, en esa iglesia primitiva no existía la figura de un sacerdote como tal, sino todos eran parte de la iglesia. Entonces, por ejemplo, uno se paraba delante de la comunidad y decía, estos son mis pecados, yo hice esto, me siento mal, me arrepiento, y toda la comunidad lo perdonaba. Era así como un proceso colectivo. Un proceso colectivo. Y luego... Pero un proceso colectivo donde entonces
lo que es humano se plantea ante los humanos y los humanos conciliamos, entendemos, consensuamos, perdonamos. Así es. Ok. Y se esperaba y luego se establece una serie de principios, digamos, normativos. Hay una serie de situaciones donde está el Imperio Romano cae, una serie de situaciones históricas muy, muy fuertes, y entonces viene la primera iglesia fundada en Constantinopla por Constantino, porque hay una división de la iglesia. Entonces cae el Imperio Romano y luego hay un cisma en la iglesia donde se crea la iglesia cristiana de Oriente y la de Occidente. Sí. La de Oriente se conoce como la iglesia cristiana ortodoxa, y la de Occidente sería la iglesia católica apostólica romana. Entonces se funda la iglesia en Roma. Cuando se establece la iglesia en Roma como sede de la iglesia católica significa universal, entonces es la iglesia católica apostólica, porque todos los católicos tenemos la obligación de hacer apostolado, de ir a enseñar a otros los evangelios, y romana porque está centrada en Roma. Entonces ahí se funda la iglesia católica, apostólica y romana, diferenciándola de la iglesia apostólica, de la iglesia la iglesia ortodoxa, que en este caso se convirtió en la ortodoxa griega, ortodoxa rusa, en fin. Perdón que te interrumpa tantito. Hasta donde nos llevas platicado, no se practicaba el celibato, nada más como para enfatizarlo. Vino mucho después. Todo este tiempo. Para el punto, porque aquí ya se abren alternativas. Entonces, siglos y siglos. Espero no equivocarme, pero me parece que fue en el Concilio de Nicea, cuando ya está establecida la iglesia en Roma, la iglesia católica en Roma, se establecen una serie de concilios. Los concilios se supone que cuando hay un desacuerdo en la iglesia, todos los sacerdotes o los altos jerarcas de la iglesia se juntan para conciliar sus ideas y llegar a un acuerdo de qué es lo que tú crees, qué es lo que yo creo, y así. Entonces en el Concilio de Nicea se establece que las personas que van a ser que van a ser como los que van a enseñar la religiosidad y van a ser los sacerdotes, tienen que cumplir con 3 votos. El voto de obediencia, el voto de pobreza y el voto de castidad. Es decir, son 3 votos, no nada más es uno. Entonces, pero es como de 3 no cumple ninguno. Entonces tenemos el voto de obediencia, es decir, ser obediente al Papa. O sea, ninguna excusa, ningún pretexto. Todo lo que diga el Papa se tiene que obedecer. Ese es el voto. Porque además es infalible. Es infalible, el voto de obediencia. Luego, el voto de pobreza. Nada me pertenece a mí, todo lo tengo que dar a la iglesia. Yo no tengo que tener riqueza, sino que tengo que ofrecerlo a los pobres, a los hermanos que yo estoy guiando como ovejas. Yo soy el pastor y ellos son mis ovejas que los guío hacia la felicidad, hacia la vida eterna, todo eso. Claro, y si tengo familia, a lo mejor ya hay intereses que pueden estar peleados con ese interés económico, porque yo voy a querer para mis hijitos comida, casa, educación. Exactamente. ¿Y el tercero? El tercero es el voto de castidad. Entonces, es muy curioso que siempre sea muy relevante hablar del voto de castidad que no están cumpliendo los sacerdotes. Pero nos olvidamos de los otros 3 que son igual de importantes, el de pobreza y el de obediencia. Entonces, de ahí vemos que hay una doble moral que se juega muy fuerte, porque a la sexualidad se le da un peso muy específico para desviar las miradas hacia la sexualidad, y nos olvidamos de la parte económica, de la parte de la pobreza. Y nos olvidamos de otra cosa, Cari. ¿Sí? Las reales razones, los verdaderos motivos por los que se instauró el voto de castidad. Así es justamente porque la mayoría de las personas que
que tenían altos puestos en la iglesia jerárquica se veía como un puesto político. Originalmente se veía como un puesto Y de negocios. Primero puesto Sí, era y político, sigue sí, siendo. porque todavía no se fundaban los países, había muchos pleitos entre los diferentes reinos. Entonces, generalmente las familias de alto nivel social tenían que tener un hijo que fuera parte de la nobleza, un hijo que estuviera al servicio de la corte, un hijo que estuviera al servicio de la iglesia y un hijo que estuviera lo que le llamaban, fuera estudioso de las artes libres. Es decir, que supiera filosofía o astronomía o alguna ciencia, generalmente que fuera escribano, que fuera abogado, cosas así. Entonces, el hijo que se dedicaba a la iglesia, pues se supone que iba a obtener beneficios de la iglesia porque se le iba a asignar cierta provincia, cierto pueblo, donde él podía ser obispo o arzobispo de ese pueblo, y entonces era parte de eso, de los que se conocían como los príncipes de la iglesia. Los arzobispos se conocen, se les denominaba, se les sigue denominando príncipes de la iglesia. Entonces tenían esa jerarquía. Entonces, si yo tenía hijos y estaba casado con alguien y tenía hijos, ese legado, en vez de pertenecer a la iglesia, lo iba a tener que repartir con mis herederos. Al no tener herederos reconocidos, entonces esa riqueza pertenecía a la iglesia. Eso que dijiste es importantísimo. Sí. Reconocidos. Sí, porque bueno, eso es también lo que llamaban hijos legales y hijos naturales o bastardos, ¿no? Los hijos naturales que no eran reconocidos bajo un matrimonio, entonces no eran hijos legítimos. Cari, disculpa la insistencia. Si Sí. tú sintetizaras en una frase los reales motivos por los que se instauró el celibato, ¿cuáles serían esta frase? Para poder conservar el poder político y económico de la iglesia. Y eso, La iglesia es muy mundano más que espiritual, ¿no? Por supuesto. Sí, Bien. y estamos contradiciendo el voto de pobreza. Sí, cuando decías es que los otros dos no se pelan, yo dije, pues es que no, porque a ver, No. ¿cuál obediencia si tienen una grilla interna histórica? Entonces no es te obedezco, es quien se impone, ¿no? ¿Cuál pobreza? ¿Cuál pobreza? Yo me acuerdo hacer recorridos por museos que existen en otros países, ¿no? En países europeos, que ves pues, la probidad, ¿no? La pobreza de estos hombres con las coronas, las cruces, que dices, pues pobres no eran, digamos, ¿no? Esta cosa que usan en la basílica donde tiran las monedas y que ya solita acomoda aquí en la basílica de Guadalupe. ¿Han visto esa cosa para recoger las monedas? Creo que sí. No sé cómo se llama, pero No, recibían tanto Receptáculo. dinero y era tan complicado separarlo que lo que tienen ahora es ahora y desde hace mucho tiempo. La gente lanza la moneda y la moneda por su peso y forma se va distribuyendo por unos caminitos y entonces ya se va como solita porque No sé si es se mucho puede. trabajo. Abajo de la Basílica de Guadalupe hay un banco. Ah, bueno, sí. Abajo de la Basílica de Guadalupe hay un banco. Entonces, en ese banco se reciben todas las limosnas que llegan de las peregrinaciones, que es lo más grande. Y otra cosa, la moneda que tú individualmente, pero las peregrinaciones salen las personas que se encargan como de la vigilancia, que andan con traje, salen con unas cajas de huevo, de esas de cartón, y ahí echan, la peregrinación que va entrando ahí echa las monedas, y de esa caja así llenísima, las llevan abajo, donde están los bancos. Entonces hay una zona donde ponen todas las monedas y hay personas que están contando las monedas con contadores tremendo y otra contando Vaya. los billetes, y ahí mismo Por lo visto, los únicos y las únicas que practicamos la pobreza franciscana somos las y los sexólogos, ¿no? Pues hay un Seguro. chiste que me contaban cuando era niña de Pablo VI, Ajá. que decía Pablo VI, dice, cuando yo me muera, quiero preguntarle a Dios, ¿en qué consiste la pobreza franciscana? ¿En qué consiste la humildad de los jesuitas? ¿Y qué es el Opus Dei? Vaya. A mí me gustaría con la anuncia de Cari y de Maru invitar a las personas que siguen esta transmisión, muchas gracias por ello, e invitarles a que le den like,
a que se suscriban, saben que es suscripción gratuita, y a que difundan los contenidos de Sexistencias. Eso nos ayuda mucho a promover nuestros contenidos, ya que a la gente caigan más incautos, que nos sigan en esta, a mi gusto, amena charla que estamos teniendo y las que vienen. Oye, yo quisiera aprovechar este break, ya que hemos pasado por toda esta cuestión religiosa acerca de la Semana Santa, para decirles que aquellos que nos siguieron en nuestro primer congreso Desnudando la Sexualidad y que participaron en el concurso de poesía, nosotros teníamos el compromiso del día de hoy decirles cuáles habían sido los ganadores. Pues primero queremos agradecer todas las participaciones, ¿sí? Fue muy estimulante, muy interesante ver esta manera en que uno se aproximan al uso de la palabra para la representación del erótico, ¿no? Eso fue muy lindo. Y de estos tenemos 3 ganadores que quedaron. En primer lugar tenemos a Daniela Vargas, en segundo lugar Johnny Medina y en tercer lugar Elizabeth Ramírez. Esos son nuestros 3 primeros lugares y el compromiso era: el primer lugar se llevará la inscripción, la entrada a los 2 primeros cursos que nosotros tendremos disponibles próximamente, asincrónicos, en nuestra página web, y que son Exploración Básica de la Sexualidad en el consultorio, impartido por el Dr. David Barrios, y por el otro lado es el de Educación Integral de Sexualidad. Educación sexual para padres y madres. Ok. Que imparte Cari. Entonces, pues muchísimas felicidades, Daniela, gracias Johnny, gracias Elizabeth y gracias a todos ustedes que participaron con su sensibilidad, con su experiencia y con su disposición a compartir. Pero hay un premio adicional para Daniela, ¿no? Hay 2 premios adicionales para Daniela. Estupendo, 2. El lunes próximo estará publicado el poema de Daniela con el que se hizo ganadora. Y además tenemos aquí un libro que se llama Solo un beso, poemas de amor y erotismo. Es una antología. Que es una antología hecha por César Arístides, de Editorial de Bolsillo, y que pues aquí los compañeros de Sexualia vamos a firmar para que sea la manera de hacer, pues es como el diploma, digamos. De agradecerle y de premiarle al mismo tiempo. Agradecer evidentemente su logro con esta poesía que nos compartió. Entonces, un aplauso a los ganadores. Sí, bravo, 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 bravo. Aplauso a los ganadores y bueno, y también aplauso y agradecimiento al equipo de producción, ¿no? Que aquí está Ángel, que ya conocieron todos en el congreso, que estuvo en una de las pláticas, en una de las conversaciones que tuvimos. Están Pau y Mateo también colaborando con nosotros en la transmisión del día de hoy. Entonces, doctor, vas mano. Empiezo. Y bueno, mientras esto sucede, que estamos en la firma del libro para Daniela, yo quisiera comentar también que se murió el creador de OnlyFans. Ah, sí. Que se murió todo muerto él hoy. Pero estaba bien joven, tenía creo que 45 años. ¿Y alguien sabe qué Pues pasó? Porque yo llegué hoy de una capacitación en la que estuvimos incomunicados y me acabo de enterar. Sí, parece que tenía un cáncer muy, muy severo y falleció hoy a los Muy joven, por 45. cierto. Qué pena. ¿Cómo ven esta cuestión de OnlyFans? Desde este punto de vista de la sexualidad, ¿qué ha abierto, qué ha cerrado, qué ha modificado en términos de la aproximación a, no sé, el exhibicionismo, al compartir, Yo creo que se confluye, porque no es un fenómeno fácil de analizar, confluyen 3 o 4 aspectos, algunos de signo positivo y otros que no lo son tanto o son de plano negativos. Creo que sí refuerza o pretende reforzar algunos estereotipos de belleza. Me da la impresión
por otro lado, que ha animado a muchas personas a vencer algunas reticencias y algunas limitaciones. Me parece también que ha dado lugar al despertar de fantasías tanto de quienes se exponen como de quienes los observan, y en términos generales es un fenómeno del capitalismo avanzado que no tendríamos que asustarnos con él, pero sí someterlo a una mirada crítica, ¿no? Que me parece por otro lado que es un estupendo negocio para quienes se han visto involucrados en él, lo cual no es censurable desde luego. Nada más habría, me parece, que cuidar algunos aspectos de carácter ético como para que sea una actividad enteramente generalizable, aceptable y difundible. Hay quienes se quejan de que refuerza la cosificación del cuerpo femenino. Hay todo un sector del feminismo que acremente critica el OnlyFans y fenómenos semejantes. Pero y del masculino y de diferentes tipos de atracciones, digo, de lo que he oído, porque para que yo hoy sí estoy hablando todo desde mi desconocimiento. Yo nunca he visto OnlyFans, nunca he entrado a OnlyFans. Sé lo que he escuchado. Y he escuchado que hay gente a la que le gusta ver pies y puede ver pies, y hay gente... Ah, sí, claro. Y también claro. hay hombres para ser vistos por hombres, y hombres para ser vistos por mujeres, y mujeres para ser vistas por... O sea... Yo no le lanzaría de nuestros, pero sí me parece que de pronto se incurre como en las estereotipias, ¿no? Y el abanico de posibilidades diversas en una sociedad tan disímbola, tan diversa, en apetencias eróticas, en cuerpos, en orientaciones erótico-afectivas, en apariencias físicas, en etnias, creo que implicaría un ramillete muchísimo más amplio. Reitero, no lo censuro, me parece que es un escaparate interesante, viable para mucha gente, pero reitero, me parece que también se ha exagerado su importancia en la sociedad contemporánea. Yo sí le he echado miradas y no me quedo con la entera satisfacción. Yo preferiría cosas a lo mejor menos convencionales. Ya, ahora, no tendrá que ver con lo que uno busca ahí, porque yo creo que, así yo me acuerdo de un amigo mío chileno que vive en Europa que decía, a mí me gustan las mujeres tipé. O sea, ¿qué quiere decir tipé? Tipé son las mujeres de rasgos indígenas, ¿no? Entonces lo que él buscaría en OnlyFans sería eso, y yo te aseguro que encuentra. Yo creo que la pregunta pertinente es buscar para qué. ¿Cuál sería el objetivo intrínseco, emocional, psicogénico en esa búsqueda y ese encuentro? Porque también es muy posible que se esté dando satisfacción a una serie de carencias y de frustraciones, lo cual, reitero, no me parece que esté mal. Me parece que es un fenómeno de nuestros tiempos. Hoy, cuando estamos viviendo individuos aislados en sociedades relativamente aisladas, donde fenómenos sobre todo pospandémicos llevan al aislamiento y a que ciertas habilidades socioemocionales las estemos perdiendo. Ahora parece que queremos buscar a distancia lo que no podemos encontrar a la vuelta de la esquina, o en el bar, o en el café, o en la cita a la antigüita. Yo quiero reiterar, porque de pronto pudiera parecer una postura conservadora, no lo es. Es como una revisión analítica de un fenómeno contemporáneo. Yo he tenido consultantes que la única manera de vincularse con el mundo de allá afuera es esa especie de fantasía emocional, de ver cuerpos, de conectarse con expresiones a la distancia, sin siquiera saborear el papel cuerpo a cuerpo, el papel cara a cara. Y me parece que es un fenómeno de nuestros tiempos. Reitero, no es que esté bien, no es que está mal, es que es susceptible de ser. Así está siendo en realidad, ¿no? Y hay que analizarlo, ¿no? Claro. Y que no es, eso no tiene que ver con OnlyFans. OnlyFans fue una manera de monetizar a través de esto, pero que es una oferta de internet, ¿no? Y en la sociedad de consumo nada de esto es censurable, ¿no? Por supuesto. Yo coincido contigo, David, porque a mí me parece que OnlyFans es una forma, no, todavía no ha sido, es todavía, es una forma de consumir erotismo rápido, de poder pagar por tener alguna excitación sexual, viendo fotografías que a lo mejor son fetiches, ¿no? De pies, por ejemplo, de manos o de senos o de esto que criticaba mucho Zygmunt Bauman en las sociedades líquidas, ¿no? Sí. El erotismo líquido y el amor líquido. Exactamente. Entonces, sí, es una forma de monetizar para las chicas, los chicos que se exhiben, y es una forma de comprar placer rápido y efímero. Y de consumirlo rápido y en abundancia, ¿no? Estar viendo imágenes, fotografías, estar pagando por esto.
a esta persona, el dueño de OnlyFans, pues le representaba el 20% de las ganancias de las chicas, los chicos que abrían su página, el 20% de sus ganancias. Se hizo de los famosos 1000 millonarios, se hizo muy y para muchas jóvenes, chicas y chicos, ha representado una forma de hacerse de dinero fácil, digamos fácil, entre comillas, que les hace cada vez escalar en esa complejidad del erotismo, porque si primero soy una chica y enseño los hombros o me pongo bikini, pues al siguiente pues me tengo que quitar a lo mejor a ponerme en topless, y luego puedo hacer posturas extrañas, porque voy perdiendo seguidores. Si ya me vieron 20 veces, 20 fotografías, ya que más me ven, pues tengo que escalar en esa búsqueda de generar más morbo, de generar más placer, y que vaya escalando en es un fenómeno que se conoce como taquifilaxia erótica, donde tienes que ir aumentando la dosis para producir el mismo efecto, hasta que llega un momento en que se fatiga la taquifilaxia y ya no habría manera de ejercer un mayor estímulo. ¿Cuál sería la consecuencia negativa de esto? Bueno, una enorme frustración que podría conducir, por ejemplo, al consumo de sustancias nocivas, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo que encontrar algo que supla este erotismo sin fin, pero que en realidad ya se acabó. Yo creía que era sin fin, pero ya tuvo su propio límite. Y reitero, no verlo con un afán conservador o incluso de doble moralista, sino con un fenómeno de nuestros tiempos que amerita ser analizado, ser revisado. Hay estudios en curso de ciencia fáctica que están revisando todos estos elementos y la repercusión en la esfera psicológica. ¿Perdón? Sí, es que quería pasar justo entonces de esta condición que viven ahora y que ahorita se ligaba a los jóvenes, a los que no nos conocimos de esa manera, a los que no teníamos así, los que sí conocíamos a la gente en la escuela, en el café, en el mercado, y que hoy somos adultos mayores que estamos intentando resolver relaciones de pareja en medio de ¿qué? ¿Por qué? En medio incluso de demandas. Yo platicaba ahora con alguien de una mujer de 71 años que me decía, es que yo hasta que lo platiqué contigo y me dijiste que la vida sexual no se acababa nunca, no te creí, ¿no? Y de repente descubrió pues que tenía una potencialidad aún de la que está disfrutando nuevamente, pero porque en otro momento se hubiera dado por cancelado, pero hoy no. Las posibilidades que tenemos hoy los adultos mayores son diferentes. Entonces este era un punto que queríamos también como analizar, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que enfrentan las parejas que no crecimos en ese contexto? Fíjate que son problemas bien diferentes las que, bueno, yo creo que hay problemas eternos que siempre van a estar presentes en las parejas, y hay problemas distintos que se vivió en una generación y en otra generación. En la generación de hoy se vive este aislamiento, pero en comunidad, pero como comunidad aislada, ¿no? Se vive en una sociedad del espectáculo, donde todo lo que hago lo tengo que exhibir para obtener likes y para obtener reconocimiento. En la competencia mucho del aspecto físico, que se utilizan filtros y todo esto para obtener una pareja. En las personas de los adultos mayores, creo que se vive un problema de desequilibrio entre lo que yo conseguí en mi juventud con mi pareja y esos problemas, esos logros que obtuve, pero esos problemas que no pude resolver, los sigo cargando 30, 40 años después. Sigo cargando con esos problemas y no me encuentro yo en una situación de saber cómo resolver esos problemas de pareja que vengo arrastrando desde el pasado, desde cuando conocí a mi pareja. Antiguamente pues nos casamos, tuvimos hijos, tal vez ahorita ya hasta tenemos nietos, pero seguimos arrastrando rencores, venganzas,
situaciones dolorosas que no se resolvieron en el pasado y que ahora no se sabe cómo resolver. Entonces, que se van acostumbrando. Sí, porque si estamos hablando de adultos mayores, la mayor cantidad de personas no se acostumbraba a divorciarse si había algún problema, sino se asumía el problema, como decían los católicos. Pues tienes que cargar con tu cruz y seguir, porque tu marido es tu cruz, decían a las mujeres, ¿no? Carga con tu cruz y sigue adelante. No se pensaba en un divorcio o algo así. A mí me gustaría, ahora sí que por alusiones personales, porque técnicamente hablando yo soy el único adulto mayor aquí, ¿no? Sí, ¿no? Tengo escasos 72 años, me gustaría testimoniar, ¿no? Tú eres aspirante, pero te falta. ¿Cómo era aquel entonces? Yo nací en el 54, mi primaria y secundaria fueron 60s y principios de los 70s, y fue rememorando los modos de cortejo y seducción que teníamos, pues eran cuerpo a cuerpo, cara a cara, se estilaba mucho el cortejo, las flores, los poemas, la declaración, había una suerte de ritual ya perfectamente estructurado, que hacía que en el caso mío, que soy hombre heterosexual, la doncella en cuestión lo valorara y después de 3 días de mi declaración me aceptara, ¿no? Y que además estaba acompañada por una serie de rituales de aceptación social, donde por ejemplo la familia de ella tenía que conocer al novio o al aspirante a novio, acreditar que era una persona de buen trato, entre comillas de buena familia, etcétera, etcétera, para poder ser admitido en ese noviazgo. Las idas al cine o las vueltas al parque de mi pueblo tenían que ver con la presencia de una chaperona o chaperón, así se le llama, ¿no? Uh-huh. Un acompañante obligatorio que fiscalizaba que no hubiera faltas a la moral, ¿no? Lo mismo que nuestra presencia en el cine. Esos procesos eran así, en términos muy generales. Con el paso del tiempo, en el caso, por eso quise dar mi propio testimonio, a mí me tocó el frenesí de fines de los 60s y principios de los 70s, donde hubo una enorme liberación, probablemente influida por los movimientos de liberación de distinta índole en distintas partes del mundo, y movimientos que sacudieron social y políticamente a nuestro país y a otros lugares del mundo. El movimiento del 68, más adelante la Guerra Sucia, la represión del 71, etc. Entonces yo ingresé a la Facultad de Medicina de la UNAM en el 72, y para entonces la vida era muy propicia para los encuentros eróticos furtivos. Ya los noviazgos formales no se estilaban, había la necesidad de explorar bajo una liberalidad absoluta, y en un momento determinado se postergaba un noviazgo en serio o en firme hasta otros momentos de la vida, otras etapas de la vida. Recordemos que todavía no hacía su aparición la pandemia del VIH-Sida. Por lo tanto, nuestra actividad amorosa, erótica, no era precisamente con todas las precauciones. Dábamos por hecho que las infecciones de transmisión sexual tradicionales, como la gonorrea o la sífilis, ya habían quedado atrás. Uh-huh. Qué ingenuos. Y de pronto, cuando entra con toda su fuerza y su contundencia la pandemia VIH-Sida, nos aterrorizamos. Muchos amigos y amigas nuestras fallecen. Uh-huh. Vemos la imperativa necesidad de un cambio actitudinal. Un sector de la población agarra la onda, se educa o trata de hacerlo, empieza a usar el condón, otra no. Implementamos cosas de vida erótica protegida, pero ya la pensamos 2 o 3 veces antes de engarzarnos en una relación sexual no protegida, o libérrima, ¿no? Así como muy libre. Más adelante viene ya la etapa, voy a abrir otras comillas, como de estabilidad, y un poco imbuidos por el espíritu de la época, muchas personas pensamos como en sentar cabeza. Mucha gente de mi generación piensa en un noviazgo mucho más formal y ya saben, casarse, tener hijos, etcétera, etcétera. Concluyo este relato porque no tiene nada que ver con lo que está sucediendo actualmente, post pandemia y post muchos cambios sociales que han ocurrido, diciéndoles que
En una ocasión, en una conferencia en Guadalajara, que era sobre pareja, yo les narraba que a mi edad, yo debería tener unos 68 años entonces, que yo había tenido 5 relaciones de pareja significativas y 5 separaciones. Entonces una alumna de muy buen grado seguramente me preguntaba, profesor, ¿y qué se siente haber fracasado 5 veces? Y dije, no, fueron 5 éxitos rotundos. Fueron 5 relaciones maravillosas, donde yo conservo, por cierto, muy buena relación, por lo menos con 4 de las protagonistas, y tengo de esa etapa 3 hijos maravillosos, sensacionales, a los cuales amo y quiero sobremanera. Y finalizo ahora sí, lo prometo, con este testimonio, diciendo que yo tengo cerca de 14 años soltero, a mis 72 años, y he disfrutado la soltería enormemente. De lo pasado no me arrepiento, de lo presente menos. Jamás hubiera pensado que no era cierto eso de hasta que la muerte nos separe. Y en mi vida contemporánea, a mi edad tercera, a mi adultez madura, yo me siento muy contento de lo vivido. Me reporto muy satisfecho de mi soltería. No ha sido sencillo, a mí me aterraba vivir solo. Y sin embargo lo he aceptado, creo que con donaire y con buen grado, y de ninguna manera quiero decir que mi vivencia personal sea un ejemplo, no. Hay muchas personas de mi edad que tienen pareja estable, que se la llevan súper bien, que son enteramente felices, que confrontan sus problemas y los resuelvan. Yo con mi soltería estoy bien, y conozco contemporáneas y contemporáneos míos que han tenido una experiencia semejante a la mía, y otros enteramente diferente, que siguen confrontando los problemas cotidianos de la vida en pareja. Y tan con eso. Claro, y que justamente entonces estamos hablando de 2 aproximaciones a la vivencia en pareja muy diferentes y que tienen que ver con cuestiones circunstanciales, como el hecho de estar en 1972 estudiando la carrera de medicina, ¿no? Y la posibilidad de tener 5 parejas a lo largo de la vida versus historias como esta de los que se mantuvieron, ¿no? Y a pesar de las rencillas, de los resentimientos, de los rencores, de lo que fuera, que a lo mejor no se trabajaron, por lo que estabas comentando, Cari. ¿Cuál es el punto desde ahí? Fíjate que, como había dicho, creo que hay problemas comunes a todas las generaciones. Creo que uno de los problemas que yo veo así como permanentes en todas las relaciones es el tema de la infidelidad. ¿Cómo se vive la infidelidad hoy? De cómo se vivía en el pasado. Creo que en el pasado, creo que así era, la mujer tenía que aceptarlo, perdonarlo, pero vivir con rencor para continuar con una relación donde sus hijos no perdieran a su padre. Entonces lo decía, lo hago por mis hijos. No me separo, por la familia. Lo hago por la familia, lo hago por el... Y por el buen nombre, por la imagen, porque no digan que es una mujer divorciada, que fracasó, porque ese era el verbo, fracasar. Fracasó, o cuando se divorciaba dice, bueno, puedo rehacer mi vida, como si mi vida se hubiera destruido y tuviera que empezar de cero. Entonces, ese tema de la infidelidad creo que es algo que pesa mucho en las parejas, de antes y de ahora, de diferentes maneras. ¿Tú cómo lo verías, David? ¿Cómo pesaba antes el problema de la infidelidad? Si es que es un problema o no. Claro, bueno, como ustedes saben, soy terapeuta de pareja y ya tengo un buen número de años con experiencia en este campo. Yo he podido ver la evolución y se parece mucho en efecto a lo que tú comentas. Antes eran vicios privados, virtudes públicas, y se soslayaba la infidelidad masculina en la relación heterosexual, porque así son los hombres, forma parte de su naturaleza, incluso así debe ser. Yo diría que hasta se aplaudía y se ponderaba la infidelidad masculina como un signo de virilidad. Ponle otra mosca a tu pistola, ¿no? Y las mujeres solían tener que aguantarse y resistir en aras de valores que se sobreponían a su dolor. Yo debo conservar la unidad de la familia, no se debe ir, la presencia de él nos fortalece como el jefe de familia, bla, 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 bla.
Con el paso del tiempo todo esto se fue modificando y la aceptación social de procesos de enamoramiento y de erotización por fuera de la pareja estable fueron incluso siendo cada vez más aceptados por las mujeres, que es un fenómeno que perdura hasta nuestros días. Por ejemplo, la casa de citas de infidelidad Ashley Madison revela un impacto muy profundo en las mujeres, que ahora son las principales usuarias de citas de infidelidad subrepticias. En otras palabras, como que esa suerte de, comillas, empoderamiento es una permisividad femenina que antes era intolerable. Pero por otro lado está la cuestión de que ya una gran cantidad de mujeres no se conforman con esa victimización autoinfligida, esa pasividad recomendada para la antigua feminidad, y lo que están haciendo es exigir derechos, exigir equidad y ser promotoras de la terapia de pareja, en la cual se procuran no nada más el perdón terapéutico, sino una renovación completa de lo que es el vínculo de pareja mucho más equitativo. Y entra entonces el modelo de lo que son los compromisos y los acuerdos. Cada vez más mujeres demandan relaciones abiertas. Cada vez más personas quieren cultura poliamorosa. Todo lo que llamamos los nuevos consorcios amorosos, donde lo único que se prohíbe es la monogamia obligatoria, yo diría que están ahorita con mucho empuje y muy vigentes. Desde luego que hay individuos y hay parejas que deciden conservar la vinculación cerrada, la pareja cerrada, pero con reglas equitativas, éticas y con compromisos cumplibles. Y hay otras que dicen, exploremos nuevas formas. Si de plano la monogamia no es algo que se lleve contigo y con tu vocación, exploremos otras posibilidades. Nada más que eso sí, seamos formales, serios, responsables y éticos en los acuerdos, y creo que un buen número de parejas lo está consiguiendo. En la clase media urbana, por ejemplo como en las grandes ciudades como Ciudad de México, lo que está aconteciendo es que una serie de parejas van a terapia con fines preventivos, o sea, no van a resolver conflictos actuales, sino dicen, a ver, nosotros queremos hablar libremente si nuestra relación va a ser cerrada o abierta. Si se va a valer que entre un tercero o tercera en concordia para que podamos tener relaciones libres, consensuadas. Si vamos a establecer un cierto tiempo para poder abrir o cerrar la relación. Y en todo caso, cómo vamos a hacer los cortes de caja para evaluar si le seguimos por ese camino o no. Y es muy peculiar lo que he observado. Muchas parejas deciden reincidir con la pareja cerrada, pero con reglas muy claras y con estas visitas, vamos a llamarle esporádicas al terapeuta. Y hay otras parejas que dicen, bueno, abrimos la relación y cuando haya la posibilidad de comunicar que ya se está estableciendo un nexo extrapareja o satelital, lo comentamos, lo conversamos. Y lo curioso que ha pasado es esto, que muchas personas tienen el permiso abierto, pero no lo ejercen. Como si fuera más que suficiente el platicarlo. Decir, a ver, ¿se va a valer? ¿No se va a valer? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuál es el marco ético en el que vamos a estar? Y hagan de cuenta que es una especie como de antídoto para muchas parejas de ir hacia la apertura de la relación. Pero ¿cuál es la diferencia? Que lo han conversado, que han llegado a algunas conclusiones y que, reitero, en un plano muy formal y muy respetuoso, toman una decisión responsable. Es un fenómeno reciente, no general, pero repito, la clase media ilustrada de las grandes ciudades está adoptando esos modelos. Y el otro modelo es el de la visita recíproca, porque se ha visto que la vertiente convivencia es la que se ve muy alterada en el matrimonio convencional. Entonces, es decir, pasemos temporaditas en casa de uno y otro, juntémonos, pero no vivamos permanentemente. Lo afectivo y lo erótico están bien, la convivencia vamos a cuidarla. Y es otra fórmula que estoy viendo, es un fenómeno muy reciente, de los últimos 15 años, de la visita recíproca en la relación más estable. Bueno, y que son de los temas que vamos abriendo y que van quedando pendientes aquí en la Erósfera. Sí. Desde el Sexistencias que hemos hecho el día de hoy, porque un tiempo ha volado, ya se nos terminó. Y yo quiero agradecerles mucho a ambos la participación. Gracias a Ángel, gracias a Paola, gracias a Mateo, que han estado colaborando con nosotros. Y pues quedamos emplazados
¿no? Y que Para nos seguir den conversando. like y que se suscriban y que nos recomienden. Sí, Convenzamos a otros ingenuos e ingenuas. tenemos en Facebook Sexualia Academia. Tenemos en nuestra página web que es sexualiaacademia.com. Tenemos hola@sexualiaacademia.com. Y acuérdense que Sexualia Academia en ambos casos es Sexualia y A, ¿no? Ahí hay una A y luego sigue Academia. Es Sexualia Academia, todo junto, .com. Nos vemos aquí en Sexistencias a través de YouTube. Comuníquense con nosotros, plantéennos los temas que les interesan. Cualquier duda que haya quedado sobre los temas que hemos platicado, esperamos sus preguntas, sus comentarios y sugerencias de temas que les gustaría que tratáramos. Por si no lo habían notado, los temas son tan libres que es lo que se nos va ocurriendo en el momento. Esperemos que sea congruente con el mensaje de Sexualia y cualquier reclamo con el señor productor de esta emisión que nos dice, pues hablen de lo que quieran, ¿no? Claro, pero vamos a tener que poner un disclaimer como ponen en los Exacto. canales públicos, ¿no? O sea, Exacto. la opinión expresada en esta transmisión es responsabilidad de cada uno de los participantes. Escríbanos y díganos su acuerdo, su desacuerdo, su disidencia, su concordancia, porque de eso se trata la construcción del conocimiento. No significa que nos quedamos a gusto si todo el mundo está de acuerdo con nosotras. Es posible que haya discordancia y es bien recibida, igual que su crítica. Bueno, pues mil gracias a todos. Nosotros nos quedamos aquí. Le voy a pasar el libro de Daniela, Solo un beso, a Ángel para que nos haga favor de firmarlo también. Y nos vemos en nuestra próxima emisión de Sexistencias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Sexy